Y que parecía que como si hubiera ruido, como si iba muy bajito, como si fuera mar. Cuando el avión venía allá, ya venía fallando, venía pistoneando, venía fallando. Ya cuando pasó esa dirección ya era peor, ¿ves? Entonces dice al final uno, que venía conmigo, dice, vamos a parar como objeto a ver qué pasa. ¿Qué fuiste esto? Hizo una llamada así. Y dice, ¿no sentiste los ruidos? Sí, algo sentí. Dice, debe haber explotado. Dice. Después cuando ya empezaron a ir, ya se corrió la bulla que estaba caído el avión, que ya estaba gente muerta. Año 1955. Crisis institucional en la Argentina. La Revolución Libertadora derroca el gobierno de Juan Domingo Perón. Un avión cae en las sierras del sur de Córdoba y 11 personas fallecen. En busca de esa historia vamos. No bombardeen Río Cuarto, la leyenda del avión caído. Río Cuarto es herencia de colonia y frontera, y su espíritu independentista, producto del enfrentamiento con los gobiernos provinciales, le ha valido el mote de Imperio del Sur. A pesar de que en la década del 50 la ciudad contaba con poco más de 60.000 habitantes, ya se erigía como la segunda ciudad más importante de la provincia de Córdoba y como uno de los centros urbanos más notorios del país. Río Cuarto tenía entonces una estética urbana más bien de pueblo, con una plaza central que se presentaba como el escenario de los acontecimientos sociales de la época y muy pocos edificios como el Gran Hotel, la Jefatura de Policía o el edificio Ópera que comenzaba a construirse. A pesar de intentos que ya existían para promover la instalación de industrias, la ciudad presentaba un perfil económico, comercial y de servicios ligados al sector agropecuario. Y pocos lo saben, pero la presencia de diferentes guarniciones militares en la ciudad determinó que Río Cuarto fuese un actor protagónico en los acontecimientos que derivaron en el derrocamiento de Juan Domingo Perón en septiembre de 1955. Fue importantísimo en la región pampeana lo que significaba nuestra ciudad y es por eso que a la hora de instalar bases militares se pensó en hacerlo en las proximidades de una ciudad que ya desde el principio, desde su creación, después de haber sido una línea fronteriza, prometía ser una gran ciudad en el centro del país. La presencia del ejército en Río Cuarto era muy fuerte, a partir de la presencia del Regimiento 14, con toda su historia de 50 años instalado en Río Cuarto. Y además teníamos una recientemente fundada base aérea de Las Higueras, el área material de Río Cuarto, y después el Arsenal José María Rojas de Olva. Y coronando toda esta presencia militar, en las inmediaciones de donde hoy donde hay un banco, frente a la plaza, existía lo que se llamaba el Comando de la Cuarta Región Militar. La presencia militar en Río Cuarto en ese entonces era muy importante, y no solo la presencia militar en sí, sino también el lugar que ocupaban en esta ciudad las jefaturas de estas distintas divisiones, de estas distintas áreas del ejército y de las Fuerzas Armadas en general. Perón impulsó la expansión de las Fuerzas Armadas. Durante su gestión en el Ministerio de Guerra, se creó la Fuerza Aérea y luego diferentes bases en todo el país, entre ellas el Taller Regional Río Cuarto, uno de los sitios de reparación de aviones militares más importantes del país. En este predio descansaron Perón y su esposa durante la visita que realizaron en la ciudad en 1948.
Extraordinaria recepción popular en Río Cuarto al presidente de la República y su esposa. Toda la ciudad se vuelca en las calles para exteriorizar su adhesión al primer mandatario de los argentinos y se repite así la escena registrada frente a las cámaras en las 4 latitudes del país. En el palco oficial están presentes las autoridades de la intervención federal a la provincia y la cordialidad alcanza frente a la señora de Perón contornos de íntimo entusiasmo, acentuados cuando al hacer uso de la palabra expresó: os traigo el abrazo de todas las mujeres que trabajan en nuestra patria, que saben que luchamos por el bienestar de todos los hogares argentinos. Al dirigirse a los millares de personas reunidos para escucharlo, el presidente de la República se refirió a la labor cumplida en menos de 2 años de gobierno, subrayando el carácter profundamente argentinista de su obra, de relieve en lo que respecta a la independencia económica de nuestra patria. Río Cuarto tuvo muchísimo peso en la década del 50 y sin duda fue gestora, junto a otros lugares de la Argentina, sin duda alguna, de aquella revolución libertadora. De ahí también que uno de los intentos de derrocamiento al peronismo se hayan iniciado en la ciudad de Río Cuarto. Bueno, la revolución libertadora para muchos historiadores se origina en Río Cuarto. No nos olvidemos que estamos en ese momento en la 4ª región militar del país, donde el comandante de esa 4ª región era el general Dalmiro Videla Balaguer, gestor del proceso revolucionario desde el 55. El episodio de Río Cuarto es muy significativo y esto comienza aquí simplemente con una historia oculta y una historia conocida o pública. El país había quedado dividido en 2 bandos y los grupos militares no escapaban a la realidad social de la Argentina. Había grupos militares que simpatizaban con el gobierno de Perón y cumplían con la misión de respetar a quien es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Nación. Mientras que otros, ya en combinación y en diferentes puntos del país, decidieron sublevarse ante la figura presidencial. A fines de 1954 se derogan las leyes a través de las cuales se establecía la enseñanza religiosa en las escuelas, por un lado. Por el otro también se sancionan leyes que autorizan el divorcio civil, también otras cuestiones vinculadas con lo que es la habilitación de los prostíbulos y demás. Todo esto va a molestar mucho a ciertos sectores importantes e influyentes de la sociedad, que acicateando un poco a estos sectores descontentos y antiperonistas, sobre todo los sectores medios y los sectores altos, van a hacer que se vaya complicando, complejizando el clima social y político de la época. A mediados de 1955, las diferencias entre el gobierno peronista y los sectores dominantes de la sociedad se agudizaron. Pero el conflicto que Perón mantuvo con la Iglesia actuó como detonante de los acontecimientos que luego sucederían. El 11 de junio, día de la celebración del Corpus Christi, los principales referentes de la oposición política marcharon frente a la Catedral de Buenos Aires junto a fieles católicos y ciudadanos que no simpatizaban con el gobierno. Este acto es recordado como la manifestación popular más importante contra el gobierno de Juan Domingo Perón. 5 días más tarde, un escuadrón de 30 aviones bombarderos partió de la base naval de Punta Indio con el objetivo de bombardear la Casa Rosada y forzar la renuncia del presidente. Con Perón refugiado en el Ministerio de Guerra, la Plaza de Mayo se convirtió en una postal bélica donde yacen los cuerpos de 364 personas que fueron alcanzados por los proyectiles lanzados desde los aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica. La destrucción cae sobre la plaza. El terror la sobrevuela a pocos metros y la recorre con la fuerza de lo devastador. La respuesta no tardó en llegar. Esa misma tarde del 16 de junio, militantes peronistas ingresaron a diferentes templos de la ciudad de Buenos Aires y provocaron incendios e importantes destrozos. Perón intentó una tregua pese a la profundización de la tensión entre leales y rebeldes. Sin embargo, el 30 de agosto, el presidente dejó en claro su postura frente a los opositores
y emprendió la resistencia peronista al golpe. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los de ellos. Pero indudablemente que en la ciudad de Río Cuarto, con la presencia del general Dalmiro Videla Balaguer, y posterior a un hecho detonante que fue un discurso muy virulento del presidente de la Nación en Buenos Aires, aquel del 5x1, es como que determinó que algunos entendieran que ese era el momento para, digamos, para que no avanzara esa amenaza que ya había tenido manifestaciones públicas a través de movilizaciones, a través de los obreros pidiendo armas, una serie de cuestiones que, digamos, vislumbraban o hacían presagiar que podían venir momentos todavía muy álgidos. ¿Qué habrá pasado aquella noche de septiembre de 1955? Solo estas serranías saben lo que ocurrió con el accidente aéreo que le costó la vida a 11 personas. Esa es nuestra historia. No bombardeen Río Cuarto, la leyenda del avión caído.